Va a ser una sesión en la cual pues, vamos a hablar de un tema que de nuevo pues la hemos ido avanzando. Son temas relacionados con los medios de transporte, pero aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a incluir cuáles son esos documentos mínimos que se deben de tener para cada uno de los tipos de transporte o para cada uno de los medios de transporte. Entonces la intención con la sesión de hoy, que yo les voy a ir pues mostrando estos documentos mínimos que debemos de tener cuando utilizamos un medio de transporte terrestre, un medio de transporte aéreo, marítimo. Y con esta información, pues la idea es que ustedes la puedan sintetizar en un cuadro comparativo. Bien, en un cuadro donde ustedes pues relacionen los medios de transporte y los tres tipos de documentos dependiendo o básicamente los tres tipos de documentación relacionados con cada uno de los procesos. Cada proceso tiene tres tipos de documentación que debe de cumplir. Una relacionada con el conductor, una relacionada con la mercancía y una relacionada con el vehículo. Entonces, yo les voy a explicar cada uno de ellos, ¿listo? Mostrándole pues los documentos mínimos y la intención es que ustedes pues tomen toda esa información y la sinteticen en un cuadro donde se relacionen los medios de transporte y los documentos para el vehículo, para el usuario y para el- la carga. ¿Listo? Y pues básicamente esa es la evidencia, construir este cuadro comparativo. Entonces vamos a ir pues de una vez adentrándonos al tema de la evidencia. Como siempre, pues yo les compartiré a ustedes la presentación, pero entonces vamos a irnos por aquí. Entonces, listo. Como les decía, entonces van a haber tres categorías de documentos, ¿bien? Para todos los medios de transporte. Entonces, estas categorías de documentos son las que deben de cumplir, em, independiente del medio de transporte, las que nosotros debemos de, pues, estar muy alertas y ver que efectivamente contemos con ello. Entonces, cuando ustedes van a programar un proceso de servicio de transporte, entonces, de transporte de mercancía, entonces aquí nosotros vamos a tener en cuenta evaluar estos tres componentes. Primero, los documentos relacionados con la mercancía. Entonces, dentro de estos documentos relacionados con la mercancía, vamos a encontrar pues todo lo relacionado con la facturación de la mercancía, lo relacionado con los manifiestos de la carga, lo relacionado con la certificación de esa carga y lo relacionado con los seguros para la carga. ¿Listo? Ya vamos a ver para cada uno de los medios de transporte, pues cómo se llamaría esos documentos, pero en grandes rasgos, esos serían como los cuatro tipos de documentos que deberíamos de relacionar con la carga. La factura, la póliza de la carga, el certificado de origen de la carga, los certificados necesarios para transportar esa carga y los manifiestos o guías. ¿Listo? Para una persona, entonces para una persona, de nuevo, ¿qué debe presentar la persona? Pues como lo normal cuando uno transporta o moviliza un vehículo, lo mínimo pues un documento de identidad, una licencia de conducción. ¿Listo? Esto es lo normal, pero como estamos transportando carga, entonces también debemos de presentar una planilla de viajes y debemos de presentar un permiso especial, principalmente cuando hablamos de mercancía peligrosa que estamos transportando. Y por último, entonces por el tipo de vehículo que estemos utilizando. Entonces, a nivel general, pues entonces la propiedad, la tarjeta de propiedad, la tarjeta de operaciones, los seguros obligatorios de estos vehículos y las certificaciones técnico-mecánicas de los vehículos. ¿Listo? Pues, este principal o esta principal, digamos, como resumen general, está muy enfocado como al transporte terrestre, pero digamos que lo que nos vamos a enfocar es cómo para cada uno de los medios de transporte utilizamos estos tres componentes. Entonces,
Cuando hablamos del medio de transporte terrestre, esta pues no me va a detener porque ya hemos hablado bastante de las diferencias. Entonces vamos a ver, cuando hablamos del medio de transporte terrestre, ¿qué sería lo mínimo que deberíamos de tener nosotros cuando vamos a transportar una carga? Entonces miren que acá nos aparecen estos tres componentes. Los documentos relacionados con la mercancía, los documentos relacionados con el conductor y los relacionados con el vehículo. Entonces, para la mercancía, si yo voy a em, prestar el servicio de transporte de mercancía por medio terrestre o voy a utilizar este medio para transportar mi mercancía, debo estar muy pendiente de, em, de estar muy pendiente de primero, respecto a la carga. Tengo que tener un manifiesto de carga. ¿Listo? Que es este documento, pues donde yo documento el tipo de carga que voy a transportar. Lo segundo, algo que se llama una carta de deporte o una remesa. Básicamente es un contrato de transporte, donde se determina la generalidad del servicio, desde dónde parte y cuál es el punto de destino. Y la factura del producto, la factura de la mercancía, que pues es donde yo detallo pues digamos como el tipo de mercancía y pues que avalo que efectivamente esa mercancía ya esté facturada. Entonces, esos serían como los tres documentos que yo debería tener respecto a la carga. Ahora, respecto al conductor que va a manejar el vehículo, entonces él debe tener una licencia de conducción, pero debe ser una licencia de conducción tipo C2 o C3. ¿Listo? La B1 que uno tiene generalmente creo que es la de servicio de transporte pues urbano, no sirve. Tiene que ser C1, C2 o C3. Debe tener una planilla, ¿listo? Una planilla de viaje y debe tener pues los exámenes y las certificaciones de aptitud para pues conducir ese vehículo. Y respecto al vehículo, entonces pues debe tener el SOAT, debe tener la revisión técnico-mecánica y debe contar con la tarjeta de operaciones. Si se acuerdan las primeras clases cuando hablábamos de los diferentes agentes que intervienen dentro del área del transporte, pues veíamos que para poder constituir una empresa de transporte o el fin de constituir una empresa de transporte es poder obtener esta tarjeta de operación para nuestro vehículo. Entonces, esos son los documentos que se requieren cuando hablamos de transporte terrestre para la mercancía, para el conductor y para el vehículo, los mínimos. ¿Por qué los mínimos? Porque si de pronto es carga peligrosa, entonces acá ya tenemos que tener un certificado de manejo de carga peligrosa para este caso. ¿Listo? Bueno, ahora, para el transporte marítimo, que es el segundo tipo de transporte que más vamos nosotros a ver. Entonces, respecto a la mercancía, debemos de contar con un documento que se llama el Bill of Lading. Ese Bill of Lading básicamente es el que se obtiene una vez la mercancía ya está, digamos, embarcada en el barco. Y aquí, entonces, es donde nosotros lo definimos como el contrato de transporte, pero en ese medio de transporte, listo, en la parte, digamos, del transporte marítimo. Debemos de tener un manifiesto de carga, igual que el anterior, donde pues se indica el tipo de mercancía. Cuando hablamos de transporte marítimo, digamos que intrínsecamente estamos hablando de una exportación o una importación. En este caso, digamos una exportación, entonces tenemos que tener la declaración de exportación de la mercancía, que la obtenemos una vez se ha hecho pues todo el proceso de verificación de la mercancía por parte de la DIAN. Y por último, igual, cuando estamos hablando, digamos, de una exportación, por ejemplo, si vamos a hablar de café, pues tenemos que tener un certificado de origen que avala que pues efectivamente ese producto cumple con las condiciones que se establecieron en el contrato. ¿Qué se requiere para la tripulación? Es decir, como para el conductor y las personas que viajan pues en ese barco. Entonces, deben de tener un pasaporte y visa dependiendo pues para dónde se vaya a movilizar.
deben de tener o algo que se llama una libreta de navegación, que es como lo que se asemeja a nuestra licencia de conducción de vehículos, y debe tener un listado de los tripulantes y los pasajeros. Y respecto al barco o al buque, entonces debe tener un certificado de matrícula, un certificado de SARPE y un certificado de seguridad. Entonces, pues ya son convenios específicos que hay y pues son, digamos, como aspectos ya, ya establecidos que se deben de cumplir. Igual como para circular un vehículo, pero en este caso, pues para el transporte marítimo. Entonces, aquí ya tenemos el segundo tipo de transporte que más se utiliza, o el segundo medio de transporte más utilizado, que es el marítimo. Ahora, cuando vamos a hablar del transporte aéreo, entonces dentro del transporte aéreo, vamos a ver eh, qué se requiere. Entonces, en este caso, como en el transporte marítimo había algo que se llama el Bill of Lading, que básicamente es como el contrato de transporte que existe para esa mercancía, en el transporte aéreo se llama el Airway Bill, que básicamente también es como el contrato de transporte aéreo que existe. Igual, debe tener la factura comercial. Entonces miren que independientemente del tipo del medio de transporte que se esté utilizando, siempre debemos tener la factura comercial, donde se establece eh, cuáles son los productos o se evidencia pues que realmente existe un contrato de compra y venta de estos artículos. Debemos de tener un certificado fitosanitario. En este caso, digamos que es muy certificado, pues es muy variable, depende del tipo de mercancía. Aquí lo establecemos como certificado fitosanitario porque uno de los principales productos que utilizan este medio de transporte para Colombia son las flores. Entonces, por eso utilizamos, digamos, como este certificado o este documento que debemos de tener aquí. Y una declaración de venta para mercancías peligrosas. Listo. Para los pasajeros. Entonces, bueno, el tiquete aéreo, el pasaporte, la tarjeta de embarque y, pues, si fuera un transporte comercial, el permiso de salida de menores. O si, pues, dentro de los pasajeros existieran menores relacionados, pues, con este transporte, ¿no? Y, pues, del avión como tal, tener un certificado de aeronavegabilidad, que la nave pues cuente con su matrícula, como digamos la tarjeta de propiedad de un vehículo, entonces en este caso la tarjeta de propiedad del avión, y el manifiesto de vuelo, que es la hoja de ruta de ese trayecto. Entonces ya hemos visto cuáles son los documentos para estos tres componentes, terrestre, marítimo y aéreo. Y nos damos cuenta que en términos generales, respecto a la mercancía, requerimos casi que los mismos, solo que con diferentes nombres, pero en teoría serían como casi que los mismos tipos de documentos. Y para la persona, acá difiere un poquito, porque pues en el transporte terrestre generalmente es uno, máximo dos em, transportistas, y pues ya los otros ya es una tripulación o son pasajeros. Y respecto al vehículo, entonces también digamos que comparten documentación muy similar, ¿sí? Solo que de nuevo reciben un nombre diferente, pero la documentación es como similar. Si nos damos cuenta, entonces, respecto a la mercancía, lo que nosotros generalmente necesitamos revisar, pues es que tengamos una factura, que tengamos los certificados necesarios para transportar esa mercancía, que tengamos un documento que nos avale el tipo de mercancía que estamos transportando. Respecto a la persona, entonces, pues básicamente debemos de contar con un permiso para poder conducir ese vehículo,
y un documento que avale pues las condiciones que tenemos nosotros para la conducción de ese vehículo. Y respecto al vehículo como tal, pues los documentos están relacionados con la seguridad del vehículo y con la propiedad del vehículo. Vamos a ver entonces por último para el transporte fluvial. Transporte fluvial, entonces pues muy similar al transporte marítimo. Aquí pues la diferencia es que no necesitamos tener un bill of lading, porque eso solamente es para el transporte marítimo. En el fluvial, acá tenemos, se comporta un poquito más hacia la parte del transporte terrestre, un manifiesto de carga fluvial, un conocimiento de embarque fluvial, que es básicamente el contrato. ¿Listo? Entonces, en el transporte marítimo se llamaría como el bill of lading, que es el contrato de ese transporte marítimo. Aquí el contrato se denomina conocimiento de embarque fluvial. Y el certificado pues de transporte de mercancía cuando se amerite el tipo de mercancía. Entonces, en este caso, si vamos a transportar animales o productos agropecuarios, pues entonces el certificado del ICA. Respecto al conductor o a las personas que manejan el vehículo, entonces la tripulación en este caso, entonces de nuevo, mira, un certificado de idoneidad, es decir, un certificado que vale las capacidades de transporte y la cédula de ciudadanía. Y para el vehículo como tal, entonces la matrícula y el permiso pues de zarpe del vehículo. Que este permiso de zarpe básicamente es como esa planilla de navegación que tiene o planilla de transporte que tiene el medio de transporte terrestre. Entonces, ya con esto hemos abarcado los 4 tipos de medio de transporte que hemos visto: marítimo, eh, terrestre, fluvial y aéreo. Como nos dimos cuenta, los documentos manejan una similitud, varía básicamente, son como el nombre y pues ya casos especiales dependiendo del tipo de vehículo como tal, pero como síntesis es comprender que al momento en que nosotros vamos a desarrollar un servicio de transporte de mercancía, debemos de velar por verificar estos 3 elementos. Eso digamos que es como la síntesis y el objetivo de la evidencia, que nosotros siempre tengamos presente que al momento de evaluar em, este servicio, pues verifiquemos estos 3 componentes. Pues esto ya nos da una guía y una base, porque pues si no conociéramos que debemos de velar porque esos 3 componentes cumplan con una cierta documentación, no tendríamos como una hoja de ruta para empezar a revisar. Entonces ya aquí nosotros hemos abarcado que al momento de nosotros, por ejemplo, si tenemos que o estamos encargados de hacer todo el proceso de despacho de mercancía por medio terrestre, vamos a verificar estos 3 componentes. Vamos a verificar lo relacionado con la mercancía, los documentos relacionados con la mercancía, los documentos relacionados con el conductor y los documentos relacionados con el vehículo. ¿Listo? Si en algún momento ustedes pues tienen la oportunidad de estar en un proceso que sea marítimo, en un puerto o aéreo o fluvial, pues también igual vamos a tener en cuenta que vamos a revisar estos 3 grupos de documentos. ¿Que no los vamos a aprender de memoria? Quizás no. O pues si uno ya está en el día a día eh, y se encarga de este proceso pues día a día, pues ya muy seguramente es mucho más sencillo no saber qué tiene que revisar. Pero los que de pronto no, pues de pronto no se lo pues, aprenden de memoria, pero lo que sí, la intención y lo ideal es que recordemos, si no sabemos cuáles son los documentos en sí, si recordemos que debemos de contar con documentos en estos 3 aspectos: en la mercancía, en el conductor y en el vehículo, porque pues así es mucho más fácil buscar la información. Si en algún momento no lo recuerdo y voy a transportar, por ejemplo, flores,
Entonces, pues buscar información, bueno, ¿qué requiere para transportar flores? Em, ¿Qué documento requiere la mercancía? ¿Qué documento requiere en este caso el piloto? ¿Y qué documento requiere em, el vehículo? ¿Listo? Entonces, pues yo les comparto esta diapositiva, tiene más información. Sin embargo, bueno, los Incoterms eh, aún no los vamos a ver, los vamos a ver más adelante. De pronto, si lo quieren consultar por ahí, sería bueno que lo empezaran a consultar. Básicamente, los Incoterms son la manera en que se negocia la mercancía a nivel internacional. Es decir, es la hoja de ruta de negociación para el comercio internacional, porque básicamente es la que me permite a mí calcular cuál es el costo unitario de un producto, dependiendo de la manera de la que nosotros vamos a negociar ese producto. Y que interviene acá en el concepto de los incoterms. Digamos que les doy como la generalidad para que ustedes lo puedan indagar. Lo que interviene en los incoterms, entonces son dos cosas. Son, la primera, en qué punto o hasta qué punto se cubre el costo del transporte de esa mercancía. ¿Listo? Y lo segundo es hasta qué punto se cubre la responsabilidad sobre la mercancía. Entonces, estos Incoterms lo que hace es que evalúan desde el punto de vista del vendedor y desde el punto de vista del comprador. Y en conjunto son 11 tipos de negociación que se pueden hacer, 11 tipos de Incoterms, que va desde el primer tipo de Incoterms, que es donde el vendedor solamente se encarga de poner la mercancía a la salida de su bodega o de su centro de distribución y de ahí para adelante todo lo que sean costos y responsabilidades con seguros está a cargo del comprador. O el otro extremo, que es que el comprador se encarga de pagar la mercancía full y el vendedor se encarga de cubrir todos los costos que hayan para que esa mercancía llegue a las bodegas del comprador, cubriendo pues también con todas las responsabilidades y los seguros de esa mercancía. Entonces, esa es la manera en que se puede negociar la mercancía a nivel internacional. Por eso cuando ustedes empiecen a indagar ese concepto y lo empecemos a hablar, se van a dar cuenta que siempre van a decir, el valor de la mercancía es, por ejemplo, 50.000 pesos en el modo de negociación FOB o CIF o EXW, que son los tipos de Incoterms. ¿Listo? Pero pues eso lo iremos viendo más adelante. Por ahora, entonces, para ir resumiendo, es que era, digamos, el objetivo de la sesión del día de hoy, que identificáramos cuáles son los tres componentes que siempre vamos a revisar nosotros cuando vayamos a despachar una mercancía. Documentos relacionados con la mercancía, con digamos, como el conductor o los conductores y el vehículo. Y pues identificar para cada uno de los medios de transporte cuáles son estos documentos que se requieren, que en términos generales, como vimos, son casi lo mismo. ¿Listo? Entonces, con esta información, ¿qué se va a hacer? Lo que les decía al principio, ¿qué va a ser la evidencia? Ustedes van a tomar esas diapositivas o si quieren investigar por aparte, también lo pueden hacer. El material de formación también lo pueden hacer. Lo que vamos a hacer nosotros es construir un cuadro comparativo, bien, un cuadro comparativo que tenga las filas. Entonces, en cada fila pues va a ser su medio de transporte, terrestre, marítimo, aéreo, fluvial, y va a tener unas columnas. Las columnas pues van a estar relacionadas con los tres tipos de documentos que requerimos, ¿no es cierto? Entonces, documentos para la mercancía, documentos para los pasajeros, documentos para la aeronave. Y allí entonces vamos a escribir cuáles son los documentos que se requieren para cada uno de los medios de transporte. Eso es un cuadro comparativo, es decir, es como un resumen, un cuadro resumen de toda la información que les compartí el día de hoy.
Esto para que nos quede pues como herramienta y pues les quede como de fácil revisión y acceso cuando ustedes lo quieran estudiar. ¿Listo? Si se comprendió la temática del día de hoy, se quedó claro, digamos, lo que necesitamos pues presentar. Este sería el ejemplo de lo que vamos a presentar. ¿Listo? Entonces, los medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial y los documentos según mercancía, conductor y vehículo. La pueden presentar en Excel, la pueden presentar en PDF, como mejor se les facilite. ¿Sí? Lo importante pues es que sea una tablita, así como la que estamos viendo, con la información. Listo, muchachos. Entonces, pues, esa era la temática del día de hoy. Una temática bien interesante que les genera o les va a permitir tener una herramienta importante para ustedes más adelante si tienen la oportunidad de trabajar pues en el área de despacho de mercancías. Entonces, pues ahí ya la van a poder recordar. ¿Listo? De nuevo, no se la van a aprender de memoria, pero al menos sí la intención es que nos acordemos que debemos de revisar estos tres componentes. Bueno, chicos, entonces para ir finalizando, mm, recuerden lo que les decía al principio. Los que de pronto estén pendientes por ahí de evidencias, por favor váyanse poniendo al día, no se dejen seguir cogiendo eh, ventaja de las evidencias, porque la intención es que no se salgan del programa de formación, que sigan su formación. Los que van muy bien, felicitarlos, muchachos, que sigan así con esa buena disposición y responsabilidad en su proceso. Con la profe María Fernanda, pues mañana vuélvales a indicar para que ella como que tenga ahí claro la información y pues igual el miércoles lo podamos discutir y solucionar la novedad, que no creo que haya mayor trascendencia. Y por último, recuerden que ya esta semana empezamos con la profe, em, ya les confirmo, con la profe Claudia Patricia, el tema de razonamiento cuantitativo. Entonces, para que estén pendientes por ahí de los anuncios. Ah, no, perdón, la profe Claudia no empieza esta semana, empieza la próxima semana. Sí, empieza la próxima semana. Empezábamos el 9, pero le hicieron ajuste y empieza la próxima semana con razonamiento cuantitativo. Yo con ella me veo el miércoles también para revisar pues algunos punticos aquí de la ficha para que pueda empezar pues con ustedes sin problema. Entonces, muchachos, pues nada, muchas gracias a ustedes por su atención. Espero pues que haya sido muy clara la información y estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Cualquier preguntita, ahí nos estamos hablando por el grupo, por el WhatsApp o por la plataforma, ¿vale? Muchachos, muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias por la descripción ahí. Todo gusto.